hoy es un día, como saben, muy especial. El presidente de la República anoche disolvió el Congreso de manera constitucional y convocó por decreto extraordinario a las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo 26 de enero del año 2020. ¿Qué sigue? Empecemos primero por una pregunta que muchos de ustedes se pueden hacer a esta hora de la mañana. ¿Por qué se disolvió el Congreso? Porque el Congreso se negó, primero, a votar la moción de confianza en los términos presentados por el señor presidente del Consejo de Ministros. El señor presidente del Consejo de Ministros trató de ingresar al Congreso en atribución del artículo 129, se le impidió físicamente, se le cerró la puerta, a patadas tuvo que entrar y se le cedió un turno parlamentario de acuerdo a las atribuciones del 129, para que presentara en ese instante una cuestión de confianza. El Congreso votó una moción para que se discuta primero, como él lo había pedido, la cuestión de confianza. Y el Congreso dijo no. Y procedió a votar de manera absolutamente arbitraria por los miembros del TC, a pesar de que la cuestión de confianza, en su fondo, lo que requería era un nuevo procedimiento, no una nueva elección, un nuevo procedimiento transparente para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Reitero, el Congreso votó una moción diciendo, no señor, no vamos a ver la cuestión de confianza, vamos a elegir a los miembros del TC. La Constitución dice que si la confianza es rehusada, cae el presidente del Consejo de Ministros. Ayer el Congreso rehusó votar la confianza en los términos y en el momento solicitado por el presidente del Consejo de Ministros y procedió a nombrar un miembro del TC cuya votación actualmente se encuentra impugnada por la congresista Foronda. Esa impugnación ya no la puede ver el Congreso porque está disuelto, la tiene que ver el próximo Congreso que ingrese. El presidente de la República tomó nota y obviamente en el Congreso suspendieron la votación de los miembros del TC porque se dieron cuenta que no tenían los votos. La votación de Sánchez Palacio fue apenas de 73 votos. Suspendieron. Y una hora después los congresistas salieron a decir, ahora sí le queremos dar la cuestión de confianza, no hay problema. El presidente había tomado su decisión. Alargaron un debate durante 2 horas y finalmente votaron diciéndole que sí a la cuestión de confianza, pero el presidente minutos después salía ante el país y anunciaba la disolución del Congreso, señalando que habían rehusado, como dice la Constitución, votar lo que el presidente del Consejo había solicitado. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, dice la Constitución, si está censurado o negado, en este caso es negado, su confianza al presidente del Consejo de Ministros. Muy bien. No todos los ministros han estado de acuerdo aparentemente con la disolución del Congreso, pero finalmente eso no es lo relevante. Lo relevante es que cae, una vez presentada, cae el gabinete del Solar y se tiene que nombrar a un nuevo primer ministro. Es decir, renuncia Salvador del Solar. Esa es la secuencia constitucional, artículo 134. Renuncia Salvador del Solar. Juramenta un primer ministro. Decreto de disolución con fecha de convocatoria de elecciones. Todo eso se ha hecho anoche, en el orden establecido en la Constitución. ¿Con qué reglas? Con las reglas que determina el Jurado Nacional de Elecciones, porque lamentablemente tenemos serios impases, como por ejemplo que se le ha quitado el voto a los peruanos en el extranjero. ¿Se puede sacar un decreto de urgencia para enmendar esta situación? Sí, y espero que así se haga, porque el derecho constitucional a votar no puede ser conculcado. Entonces, lo que tenemos aquí es un interregno parlamentario. Durante 4 meses, de aquí hasta febrero, que se instale el Congreso electo, legisla el Poder Ejecutivo vía decretos de urgencia. El Parlamento ha perdido ya, han quedado fuera, son excongresistas, 103 congresistas, y quedan 27 que forman parte de la Comisión Permanente, que mantienen su inmunidad hasta que se instale el próximo Congreso y por 30 días. Los que han perdido ayer 30 su inmunidad, la pierden definitivamente 30 días después, es decir, el 30 de octubre. Esa es la situación. Luego, lo que sucedió fue, en realidad, tan ridículo, pero en fin, vale la pena mencionarlo para que ustedes entiendan.
La Constitución del Perú establece que es posible vacar al presidente. Hay dos artículos importantes, el artículo 113 y el artículo que se ha usado ayer es el 114, no el 113. El 113 establece que la Presidencia de la República vaca por, inciso 2, permanente incapacidad moral del presidente de la República, declarada por el Congreso. Muy bien. Ayer no tenían los 87 votos necesarios para vacar al presidente. Y si así los hubieran tenido, no necesitaban 87, necesitaban 103. Porque desde que se plantea una moción de vacancia, según reglamento, se necesitan 3 días para que sean 87 votos. Si se quiere votar el mismo día, 103. No tenían nada parecido, ni 87 ni 103. ¿Qué tenían? Tenían una mayoría simple. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos? Vamos a utilizar el artículo 114 que paso a leer. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende nada más, no vaca, se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. ¿A qué se refiere este artículo? Se refiere a que el presidente ha tenido un accidente, está entrando a sala de operaciones, está en coma, no ha abandonado el territorio nacional, porque para eso requiere permiso, ¿no es cierto?, del Congreso y le encarga el despacho al vicepresidente. Está en el Perú, pero por una limitación física no puede ejercer la presidencia. Entonces encargan el despacho al vicepresidente porque está suspendido en su ejercicio. Es una encargatura. No puede juramentar Mercedes Arauz como presidenta alegando el artículo 114, inciso 1. Es una barbaridad. Les repito, esto es de primer ciclo de constitucional. El 114, inciso 1, es un artículo que tienen casi todas las constituciones porque puede pasar que un presidente no muere, sino sigue vivo, pero incapacitado físicamente. O un presidente tiene que entrar a un quirófano varias horas y tiene que encargar la presidencia, como la encarga cuando viaja y también solicita permiso al Congreso. De la misma manera, el Congreso, por eso con mayoría simple, acepta que el vicepresidente se encargue del despacho mientras dure la condición de suspensión. Por eso dice incapacidad, no dice moral, ni física, se refiere a una incapacidad para ejercer la presidencia. Y es obvio que está hablando de incapacidad física, no de ninguna otra cosa, es una encargatura. Anoche han hecho jurar a Mecha Arauz, y digo han hecho porque no creo que ella conozca la Constitución, en términos casi delincuenciales. Espero que la señora Arauz tenga alguna persona amiga que le explique esto y que le explique, además, que el Código Penal establece penas severas para quien usurpa cargos para los que no ha sido elegido. La pena es de 7 años como máxima en su tipo básico y de 8 en el tipo complejo. Ya hoy día la izquierda Frente Amplio ha presentado una denuncia penal contra Mercedes Arauz. No va a estar a su lado Fuerza Popular, ni el señor Arachea, ni el APRA, en el momento en que tenga que enfrentar una situación así. Que no se le ocurra pues nombrar un embajador o formar un gabinete, porque estaría incursa en el delito de usurpación de funciones. Aplicar el 114, inciso 1, como se ha hecho ayer, es una barbaridad. Congreso disuelto no puede vacar, porque ya está disuelto, ya se disolvió, ya los efectos jurídicos de la resolución, ¿no es cierto?, se cumplieron. No se pueden reunir ni el 4, ni el 24, ni el 34 para vacar al presidente de la República. Ya no están. No tienen los votos ni están. Los únicos que quedan, reitero, son los miembros de la comisión permanente, donde está la señora Beteta, Becerril, Bartra, están todos ellos, va a estar muy divertido. Pero no pueden legislar, ni tampoco nombrar miembros del TC, porque se necesitan 87 votos y no los tienen, ni tampoco censurar, interpelar a ningún ministro. Tampoco, porque no tienen facultad para hacerlo como comisión permanente. Y reitero, la Constitución no les permite legislar en ese contexto. Lo que dice específicamente la Constitución es que en este interregno el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine.
y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. ¿Cuándo? En febrero del próximo año. Esto es lo que dice la Constitución, que no los confundan. Acá no ha habido ningún golpe de Estado. Nos estamos expresando los periodistas con toda libertad. No hay ningún tanque en ninguna parte. La Iglesia, las Fuerzas Armadas, digamos, los medios de comunicación reconocen como presidente al señor Vizcarra y a nadie más. No hay dos estados, no hay un poder paralelo. Hay un solo presidente que ha disuelto el Congreso. ¿Por qué lo disolvió? Porque rehusaron la confianza, teniendo todas las oportunidades, porque han tenido todas las oportunidades para tratar de lograr un entendimiento con el Ejecutivo. Y no han querido. Y eso es culpa del Congreso, no es culpa de Martín Vizcarra. Mañana seguiremos hablando. Lo más importante en realidad es que el señor Barata ha viajado anoche a Brasil y mañana comenzaremos a conocer los nombres de personas involucradas en el Poder Legislativo, los anteriores y tal vez este, que tienen relación con la empresa Odebrecht.